Bueno, 4 de diciembre del 2021 y hoy vamos a recordar al patriarca de la Federación, ¿no? Para algunos, para otros un gaucho ladrón de vacas, como le dijo Facundo Quiroga, enojado cuando Estanislao no le devolvía el morito. Es un tema, seguramente lo va a tratar Jorge. Que es don Estanislao López, ¿no? Un centauro indómito, uno de los maestros en el arte de la guerrilla, en muchas facetas, sobre todo en ese arte de la guerrilla de la caballería parecido a la guerra gaucha de Güemes. Y quien nos va a hablar del patriarca de la Federación, del centauro indómito, va a ser un estudiante avanzado del profesorado de historia, ya le queda muy poquito para recibirse. Un revisionista neto, una persona que ha trabajado muchísimo a través de los grupos de Facebook para tratar de llevar el revisionismo, de masificar el revisionismo. Un hombre que estudia muchísimo la historia argentina y que realmente se ha esforzado en difundirla, que es Jorge Oviedo. Voy a hacer una pequeña introducción, así entra directamente Jorge a hablarnos fundamentalmente de los actos de diciembre, ¿no? Justamente estamos en el mes en el cual se produce la revolución de los decembristas, la revolución que termina con la vida de Manuel Dorrego. Bueno, un 22 de noviembre de 1786 había un alboroto en el hogar que compartían el capitán Juan Manuel Roldán y doña Antonia López. Doña Antonia López tenía un vientre extremadamente grande. Entonces todos pensaban que iba a dar a luz a un gigante. Viene la madre de Antonia López a tratar de ayudar en el parto. Y bueno, y nace una niña, a la cual inmediatamente le llaman Catalina. Y de pronto ve que hay otra cosa entre comillas, y era otro bebé. Era el parto de mellizos. Y nace un nene muy chiquito, al cual se van a llamar Estanislao López. Este nene muy chiquito después va a ser el gigante de los santafesinos. Es decir, que Estanislao López tiene una hermana melliza, lo cual también llama mucho la atención, ¿no? Y el tercer hermano también va a ser muy conocido y muy famoso. Ya de chico estaba picado de viruelas, y es por eso que don Juan Manuel, en una de las eternas traiciones de este muchacho, estamos hablando de Juan Pablo López, hermano de Estanislao, don Juan Manuel lo va a llamar siempre el pérfido Mascarilla. El pérfido Mascarilla. Son los tres hermanos López. Van a vivir con el padre. En realidad el padre van a vivir en concubinato durante 25 años, hasta que sorpresivamente alrededor de 1818 se van a casar. Se van a casar cuando ya tenían 25 años de casado, de una relación informal, ¿no? No obstante eso, López, Estanislao va a firmar siempre y va a ser bautizado con el apellido de la madre. Reitero, no fue un chico abandonado por la madre, es más, por el padre, es más, continuamente se preparó con el padre. Desde los 14 años va a marchar con su padre a la frontera con el Chaco, va a integrar la tropa de Blandengues, va a formar parte, siendo muy, muy joven, del ejército de Belgrano, va a luchar en Paraguarí, va a ser tomado prisionero, después va a ser enviado a Montevideo, se va a escapar nadando, muchos dicen de manera increíble, va a luchar contra el artiguismo en un determinado momento, después conoce a Areñú y conoce a Artigas, y adopta inmediatamente las banderas del federalismo artiguista. Colabora con Mariano Vera. Mariano Vera es el primer gobernador federal de la provincia de Santa Fe. No es el primer gobernador nombrado por la provincia de Santa Fe, sino que el primer gobernador elegido en la provincia de Santa Fe va a ser Candioti, Francisco Candioti, que es una figura muy importante de la historia argentina, amigo de Belgrano, amigo de Artigas, que realmente se conoce poco y nada y merecería una charla en determinado momento. La cuestión es que López colabora con Mariano Vera, recibe muchas invasiones por parte del directorio de Buenos Aires, del gobierno centralizado de Buenos Aires. Es enviado Eustoquio Díaz Vélez, es enviado Viamonte. Vera es depuesto y alrededor de 1818 asume Estanislao como gobernador de Santa Fe. Al año siguiente va a establecer Estanislao la primera especie de constitución provinciana, que no era una constitución, era el estatuto provisional,
de 1819. Adhiere, obviamente, al artiguismo, forma parte de los Pueblos Libres, no envían representantes al Congreso de Tucumán, sí lo envían al Congreso de Arroyo de la China, al Congreso de Concepción del Uruguay. Artigas, que soporta la invasión de los portugueses, acude a López y a Ramírez para tratar de terminar con el directorio. López y Ramírez van a avanzar con sus poderosas caballerías rumbo hacia Buenos Aires. Y el 1 de febrero del año 1820 se produce el enfrentamiento de Cepeda, la batalla de un minuto, como la llamó en su momento Diego Luis Molinari, en el cual las milicias gauchas lograron destruir al ejército directorial, al ejército de Rondó. Desaparece el directorio, se disuelve el Congreso y Buenos Aires se convierte en una provincia federal más. Y van a firmar el 20 de febrero de ese año 1820 el primer pacto con características federales, que es el Tratado del Pilar, que es la piedra angular sobre la cual después van a surgir los otros pactos, los otros tratados. Tratado de Venegas, Tratado del Cuadrilátero. En todos estos tratados interviene Estanislao López. Hay guerras entre caudillos, la guerra más importante es la que termina con la cabeza de Francisco Ramírez en una jaula, embalsamada por don Ismael Rodríguez. Y López se consolida como la gran figura. Se discute si fue el patriarca de la Confederación, ya que algunos dicen que ese título le equivaldría para Artigas o para el mismo Mariano Vera. Lo que no se discute que fue el caudillo eterno de Santa Fe, un modelo para otros caudillos, y va a ser quien finalmente solamente va a dejar el gobierno de Santa Fe con su muerte, producida por tuberculosis, ¿no? Bueno, hecha esta presentación un poquito, bueno, ni que hablar que es fundamental, va a ser fundamental, seguramente lo va a explicar Jorge, en la firma del del Pacto Federal que va a dar origen a la Confederación Argentina. Bueno, lo dejamos con Jorge Oviedo. Vamos, Jorge. Gracias, Julio, por la presentación y la introducción. Bueno, yo diría que Estanislao López salvó al federalismo en dos ocasiones. Primero, como lo marcaste vos, con la batalla de Cepeda, porque Artigas estaba prácticamente derrotado por los portugueses, y al directorio le quedó nada más que llevarse por delante a Pancho Ramírez y a Estanislao López, pero lo derrotan y le atan los caballos en Plaza de Mayo, los bárbaros, como decían los civilizados, y destruyeron el directorio, y Buenos Aires emergió como provincia federal más. Estamos hoy en diciembre, y han fusilado a Dorrego y la patria se está desangrando, dice el Tigre. ¿Pero por qué lo fusilaron a Dorrego? Tenemos que remontarnos a la guerra con el Brasil. Y la banda oriental, que era para los argentinos en ese momento, en el siglo XIX. Lo mismo que hoy es para los argentinos del siglo XXI, del siglo XX, las Islas Malvinas. La banda oriental era la causa nacional, digamos. Y quien inicia recuperar la banda oriental es Juan Manuel de Rosas, junto a los 33 orientales, que los va a financiar y los va a pertrechar con armas. Previamente se conoce la batalla de Ayacucho, que pone fin a los realistas en el Alto Perú, y estallan de alegría toda la prensa argentina. Y dice, bueno, empieza a inflarse el periodismo. Es hora de ir por la hermana perdida, por la banda oriental. Cruza Rosas, el río Uruguay, hace un cierto trabajo de inteligencia, se entrevista con las autoridades brasileras, se presenta como un estanciero que quiere unos campos, pero en realidad hace un trabajo de inteligencia, digamos, de espionaje, va a cartografiar el lugar, y lo más importante es que se va a presentarle a don Frutos del Parejón Rivera, y le va a decir, bueno, hombre, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a estar con la patria o todavía quiere seguir jugando a ser un noble del Imperio de Brasil? Y ahí, bueno, Rivera dice con la patria, y ahí nomás le dice a la Valleja, carguen, crucen. Vienen los 33 orientales cruzando, como dice la sombra de Artigas. Los 33 orientales, que es un número impuesto por la historiografía liberal, como dice Mentor Ferré. Seguramente eran muchos más, casi 100.
Se junta La Valleja con el Parejón Rivera, como lo llamó Rosas, en el abrazo del Monzón, y lo que está acá es toda la plana mayor del ejército de Artigas. Enfrentan en la batalla de Sarandí a los imperialistas y los derrotan completamente. La Valleja, como jefe de los 33 orientales, va a convocar al Congreso de Florida y va a mandar una nota por ley también al Congreso de Buenos Aires, que estaba gestionando la famosa Constitución. Y dice que por los lazos más sagrados que la unen a la República Argentina, la banda oriental se quiere unir. En ese momento gobernaba el país Las Heras, un hombre de San Martín, un granadero, un hombre de carrera que lo acompañó en todos lados. Y Las Heras es un hombre que planifica, que ya tiene una hipótesis de conflicto. Bueno, dice, si aceptamos, vamos a ir en guerra con el imperio. Entonces planifican la guerra, lo convocan a Brown, compran algunos barcos, lo mandan de vuelta a Rosas, que cruce de San Bombón y lo esperan a los Pampas, ahí al Indio Rubio que cruza de San Bombón al lado y que lo encotea como ellos, que volea. Y tienen un parlamento en azul, en su misma lengua, la lengua pampa que dominaba el restaurador, porque saben que Brasil va a bloquear y va a invadir Carmen de Patagones. Entonces quieren tener las espaldas cubiertas. Se va a desarrollar la guerra con el Brasil, apenas se acepta la incorporación de la banda oriental. El emperador Pedro I nos manda la flota, nos bloquea. Y vamos a ver cómo empieza a trabajar Lord Ponsonby. Empieza a movilizar sus agentes, lo destituyen a Martín Rodríguez del Ejército de Observación, que ya estaba comandando el ejército republicano de Argentinos Orientales, y lo van a poner al Alvear. Y ustedes se recuerdan quién fue el Alvear, el director supremo, el que había pedido la incorporación de estas tierras para el imperio. Argentina parte del imperio británico, y a Rivadavia planifican un golpe de Estado, lo destituyen a Las Heras, y va a comandar la guerra. O sea, ¿qué jugaron a los unitarios? Jugaron a perder la guerra de entrada. Pero le va a salir todo al revés, porque el que está al mando de la Armada Argentina es el almirante Brown. Y va a obtener las más brillantes victorias Brown. Cuando combatió a los españoles, tenemos que tener en cuenta que el imperio español se había quedado sin flota en la batalla de Trafalgar. Entonces lo que tuvo Brown y Bullard fue un paseo. Derrotaron a los españoles y se dedicaron a saquear todo el océano marítimo, porque el imperio español era todo, desde toda la América hasta las Filipinas, y se dieron el lujo de poner la bandera argentina en California, tenerla 15 días. Brown va a enfrentar a los brasileros, los va a derrotar siempre, en las batallas de Colonia, Juncal, Quilmes, Los Pozos, y Los Pozos va a tener la más brillante victoria de toda la Marina Argentina hasta el día de hoy. Porque va a enfrentar Brown con 7 barcos a 31 barcos brasileros, frente a la costa de Buenos Aires, en lo que sería más o menos la altura de Puerto Madero y el 2 Sud. Entonces, bueno, estoy con 7 barcos contra 31. Y lo primero que ve es la moral de sus hombres, y dice en este discurso: bueno, marinos, no crean que su capitán nos va a apoyar. Y dice, es preferible hundir los barcos que rendir el pabellón nacional. Y inmediatamente dio la orden por las banderitas y dijo: fuego arrasante, que el pueblo nos contempla. Y el pueblo porteño estaba contemplando desde la orilla, no había los edificios que hay hoy. Se veía perfectamente la batalla. Como a 3 horas, Brown derrotó a la escuadra brasilera. 7 contra 30. Yo se los cuento hoy, no me lo cree nadie. Termina la batalla, desembarcan como pueden los marineros, todos heridos, lo levantan a Brown, suenan las campanas de las iglesias de júbilo, y es una derrota completa para la Armada Argentina, que prácticamente el bloqueo ya era nominal y entraban y salían los buques mercantes. Eso es del lado marítimo. En el lado terrestre, también a Lord Ponsonby le va a salir todo al revés. Porque ¿quiénes estaban en el ejército argentino?
Estaban los hombres que habían estado San Martín, conceptual, gigantesco. Y la dirigencia norte, política, como decía Gustavo. de a San Lorenzo, los que cruzaron los Andes, los soldados de Chacabuco y Maipú, de la campaña del Perú, del Alto Perú, vuelven acá, van a cruzar el río Uruguay y van a ser los hombres más famosos del regimiento de granaderos, el general Paz, Lavalle, Olavarría, Lucio B. Mansilla, que será el héroe de obligado. Por más que lo comande el general Alvear, que como dice Abelardo Ramos, en una vez de la batalla de Ituzaingó, era el más inútil, pero tenía la mejor plana mayor del mundo, tenía oficiales uruguayos, que era la plana mayor de Artigas, los mismos 33 orientales, digamos, Oribe, La Valleja, Oves, y lo van a derrotar continuamente. ¿Pero dónde se hacen las batallas? El ejército argentino invadió Brasil. Yo si se lo cuento a alguien, Argentina está invadida en Brasil, con lo que Brasil es hoy, y en ese momento eran las mismas proporciones, 3 veces más de territorio, 5 veces más habitantes, o sea, mayores recursos. Y el ejército argentino era una máquina bien aceitada, lo arrolla al ejército imperial en todo su territorio, en las batallas como Camacuá, Bacacay, Yerbal, Ombú, Bagué. En la batalla de Ombú, Alvear le va a pedir a Lucio B. Mansilla que haga una suerte de exploración del enemigo, avanza con 1000 granaderos y se ve rodeado por 2000 tropas de caballería del ejército brasilero. Pero así todo, avanzan y los aniquilan. ¿Cómo continúa esto? Continúa en la batalla de Ituzaingó, que va a ser todavía más arrolladora para las armas del país. En esta batalla va a morir el coronel Bransen, que era un soldado del ejército imperial de Napoleón, había participado en todas las campañas. Y el atolondrado de Alvear le dice a Bransen: avance contra la infantería del Brasil. Y Bransen se da vuelta y le dice: usted me manda a la muerte, porque tengamos en cuenta que la caballería atacaba a la infantería de flanco, por los costados. Entonces, Alvear, ninguneándolo, le dice: bueno, pero su emperador Napoleón lo mandaba que usted iba, y lo acompañó unos metros, y Bransen le dijo: sí, voy igual. Y avanzó de frente y murió Bransen en esta batalla. Continúa la batalla y, como dice Abelardo Ramos, no se gana por Alvear, sino por la oficialidad argentina, como lo comenté antes, Paz, Alvear, Chilaver y Arte. Se la conoce la batalla de las desobediencias, porque Alvear mandaba y todos le decían: usted no sabe nada, acá mandamos nosotros. Incluso, dice Mentor Ferré, un día antes de la batalla, Oribe organiza un motín contra Alvear. No se concreta. Se consigue el triunfo de Ituzaingó y Alvear no persigue al ejército brasileño, lo deja escapar. Acampa cerca de Ituzaingó y pasamos a un estado de que la guerra empieza a desacelerarse, digamos. Ponsonby no le está saliendo una, tenía a los hombres de la logia que pensaba Inglaterra antes de la guerra, que ellos necesitaban un país entre las grandes potencias que eran Argentina y Brasil. Era un experimento que les había salido entre Alemania y Francia en Europa, que es Bélgica, un estado tapón entre los dos países más grandes, para que el Río de la Plata deje de ser un río interior, como lo dice López Franco, un historiador uruguayo, que habla en su libro de Traición a la Patria. Lo pueden buscar en YouTube, está vivo el hombre. Entonces, se inician las negociaciones, lo llama a Ponsonby a Rivadavia y le dice: quiero la paz a cualquier precio. Y ahí va García, a Río de Janeiro, la paz a cualquier precio, y renuncian a la banda oriental. No lo puede creer nadie acá, y se arma un tremendo escándalo, que Rivadavia no lo lincharon porque no era su día. Va a asumir Dorrego. Dorrego era el famoso loco Dorrego,
en la batalla de Tucumán, cuando Belgrano la tenía perdida, avanza desde la retaguardia y enfrenta a las tropas israelitas. Loco Dorrego desafía a todo, desafía a San Martín, cuando en la famosa reunión de las voces de mando se ríe de Belgrano y entonces San Martín lo expulsa y lo sanciona por indisciplina. Lo manda con Pueyrredón y Pueyrredón le dice, bueno, mire, Dorrego, usted tiene que disciplinarse un poco más. Le está hablando su general Pueyrredón y Dorrego le dice, no sé, no lo he visto en ninguna batalla, mi general. Dorrego era un abogado que se había enganchado, era un soldado de aventura, se decía en ese momento, y él no permitía que los grados militares fueran por escalafón y por causas burocráticas. Él decía que los grados militares tenían que ganarse. Entonces le dice a Pueyrredón, perdóname, pero no había ninguna batalla, mi general. Y bueno, lo intima a volver al ejército de los Andes. Dorrego no quiere, porque Dorrego era federal, era republicano, y estaría tramando una revolución contra Pueyrredón, se dice, porque Pueyrredón buscaba un príncipe europeo. Lo mandan a Baltimore, exiliado a Estados Unidos, y ahí conocen más en profundidad lo que era el federalismo. Vuelve a Argentina, perdonado por Zarratea, ya está Rivadavia en el poder, vuelvo atrás, se está votando una constitución unitaria, y Dorrego los va a enfrentar, va a escribir Saldías, un libro aparte que se llama El Tribuno de la Plebe, donde se discute el voto calificado, y Dorrego va a decir cómo que no pueden votar los pobres, los jornaleros, los soldados, los mira, los unitarios, le dice, ustedes son la oligarquía capitalista. Se desencadenan los hechos, como veníamos diciendo, y asume Dorrego. Lo llama Ponzo y le dice, bueno, le manda una carta, lo entrevista y dice, bueno, ¿usted va a aceptar la convención de paz? Y Dorrego dice, no, continuamos la guerra. Continuamos la guerra como puede Dorrego. Es el peor año de Brasil, políticamente, porque Dorrego lo manda a Manuel Belgrano, el hermano de Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, el prócer de la primera junta, lo manda a negociaciones con Bolívar, y Bolívar abiertamente dice que va a invadir Brasil. Por otro lado, Dorrego inicia la guerra de Corso, lo que llamamos, que era contratar a marinos de fortuna, los manda a las costas de Brasil, le empiezan a bombardear los puertos, a asaltar barcos, y los brasileros van a titular entre los mejores corsos a Fournier, lo van a titular como el Rayo Exterminador. Imagínense los desastres que haría. Eran los mejores momentos para la Argentina. Dorrego con Estanislao López van a armar a Rivera y le van a crear otro frente desde el norte. Como decíamos, el ejército brasileño estaba enfrente del ejército argentino, replegado en Puerto Alegre, el ejército argentino cerca de Tuzangó. Rivera invade, o recupera, mejor dicho, las misiones orientales, los 7 pueblos. Toma San Borja, lugar donde estuvo Andresito, Guasurarí. Y si ustedes ven el mapa de las misiones y la gente que vive por ahí, en Corrientes, y las misiones mismas, ven lo que eran las misiones orientales, 3 o 4 veces más grandes que misiones. Creo que se les debe escapar un lagrimón en este momento. Dorrego no para acá, entra en tratativas con políticos liberales de Brasil, los trae a Buenos Aires directamente por barcos argentinos, porque prácticamente ya era Argentina dueño del litoral marítimo brasilero. Entonces traman revoluciones republicanas contra el emperador de Brasil. Paralelamente, Dorrego entra en tratativas con los oficiales del ejército del Imperio de Brasil.
la mayoría eran mercenarios. En el ejército de Brasil acantonado en Porto Alegre, la mayoría eran alemanes y prusianos. Y en el norte, en Pernambuco, se encuentran soldados mercenarios irlandeses. Bueno, ¿qué trama de Dorrego? Dice, bueno, ¿cuánto quieren ustedes? Bueno, los dos a gobernar directamente. ¿Cuánto ahora van a recibir? No sabemos. Entonces, Dorrego los va a comprar, se van a pasar a hacer ejército argentino, los que están acantonados en Porto Alegre, los que están en Pernambuco, que sería la Guardia Imperial de Pedro I. Dice, bueno, piden lo que quieran, pero me secuestran al emperador Pedro I, lo suben a un barco al emperador de Brasil, a cargo de Fornir, y me lo traen a Argentina, a la capital de Buenos Aires, y le hacemos firmar la paz humillante en el imperio. Hasta ahí iría todo bien para nuestro país. Llega todo esto a oídos de Lord Ponsonby, que tenía sus agentes argentinos, agentes en Brasil, gente que trabajaba para el imperio, como todos los cipayos hacen, y desbarata los planes de Dorrego porque el Banco de Buenos Aires está la mayoría accionaria en manos de los ingleses. Entonces Ponsonby le escribe a Dudley, ya mandé a nuestros agentes ingleses en el banco que eligieran el efectivo menos posible de Dorrego, para que no pueda continuar la guerra y solo haga desembolsos mínimos para mantener a los empleados públicos, la burocracia. Hasta ahí queda estancada para Dorrego la planificación de la guerra. Se reúne nuevamente Ponsonby, le pregunta nuevamente, ¿usted va a continuar la guerra? Le dice sí, y le escribe amargado Ponsonby a Dudley, esto es la jactancia republicana, y en otro párrafo dirá, esta ciudad de Buenos Aires es la peor que vi en mi vida, si encontrara el árbol más grande ya me estaría colgando. Continúa empantanada la guerra, Guerrero no puede seguir, entonces ahora sí Ponsonby se le acerca, nuevamente lo entrevista y le dice, bueno, ¿usted quiere que el pueblo de la Banda Oriental decida su propio destino entre seguir bajo el imperio, ser parte de la Argentina o ser una nación independiente? Y Dorrego le dice, sí, ¿entienden? Lo desafía aún más, porque Ponsonby dice, bueno, vamos a negociar, y le dice a Dorrego, no, sí, si hubiera habido un plebiscito en lo que hoy es Uruguay, además está decir que hubiéramos ganado esa provincia para nosotros, sería parte de la nación argentina, y no lo que es hoy, un estado tapón invitado por los ingleses. Dorrego accede finalmente porque ya no puede continuar la guerra, a pesar de que los caudillos del interior le prometen contingentes, pero ustedes saben que la instrucción militar y el armado de los soldados lleva tiempo. Bustos se comprometió a mandar 1000 hombres, no le llegaron nunca. Facundo Quiroga le escribe a Dorrego, dice, yo voy a mandar 1000 hombres, pero voy al frente de mis hombres y voy a invadir el territorio del Brasil para la Argentina. Lamentablemente no se pudo, por el tema de las logias de la masonía inglesa, y finalmente Dorrego accede a negociar la paz con el Brasil bajo los términos ingleses. O sea, se crea el Estado tapón que ni siquiera sabían qué nombre ponerle, porque lo dice Mentalo Ferré, un historiador revisionista uruguayo, que a poco de declarar la independencia, primero al enterarse, Artigas va a decir, muero sin patria. El mismo Artigas que decía, soy argentina de la Banda Oriental. No sabían qué nombre ponerle a esta nueva república. Algunos pensaron en ponerle Banda Oriental de Río de la Plata, y por ahí a algunos se le ocurrió Uruguay. Bueno, poner Uruguay porque nos apura el tiempo y hay que continuar con otra página de la historia. 150 años después, Uruguay va a festejar su independencia y va a emitir un billete. No recuerdo la denominación, digamos 100 pesos, bueno, en el billete estaba la bandera argentina, porque están reconocidos de dónde vienen ellos, la bandera uruguaya actual, la bandera de Brasil, y el otro costado la bandera inglesa. O sea, le deben la independencia a los ingleses. Es así como
como hay que discutir con un hermano uruguayo cuando diga somos una nación igual que Argentina. No, son la misma nación que fuimos siempre con nuestros hermanos paraguayos, los río-grandenses que se dicen hasta hoy en día que son gauchos, etc. Al mismo tiempo, Ponsonby es el primero en que va a hacer intrigas y conspiraciones para derrocar a Dorrego. Si bien Inglaterra no mueve todos los hilos, puede acomodar a los factores de poder. Va a ir reuniendo a las logias de los unitarios, se firma finalmente el Tratado de Paz, Uruguay independiente, viva la celeste, el mate y todo lo que ya sabemos. Entonces, Alvear y Lavalle son los primeros en abandonar el ejército argentino, que todavía está acantonado, se reúnen con la logia en la calle El Pasaje, hoy Lavalle, que casualidad, con los que ya conocemos, los unitarios de siempre, Salvador María de Carril, Varela, bueno, hay un montón de nombres que son conocidos que ya ahora no me vienen, y empiezan a intimar la conspiración de derrocar a Dorrego, a sabiendas del emperador, del plenipotenciario de Inglaterra, Lord Ponsonby, o Lord Ponzoña, como lo llamaba Rosas. Entonces ahí está escrito, ellos planifican que van a fusilar a Dorrego y a Rosas. Y Lavalle va a decir, no, a Rosas no, porque Rosas es mi hermano de leche. No sé si lo acostumbraron a escuchar eso, que hermanos de leche, que una mamá le daba el pecho a otro nene, que bueno, Lavalle dice, no, a Rosas no lo tocamos porque es mi hermano. Un Lavalle ha tomado del pecho de alguna López Osorio, y algún Rosas de alguna Lavalle, entonces Rosas no se negocia. Y el mismo Sarmiento y otros historiadores unitarios de la época van a decir que Dorrego, aparte de fusilar, Lavalle, aparte de fusilar a Dorrego, tenía pensado fusilar a Quiroga, a Bustos, a López y a cuánto caudillo se le metiera. Entonces va a tomar dimensiones la figura de Estanislao López. Paralelamente, cuando derrocan a Rivadavia, se desbanda todo el Congreso Unitario y se llama una Convención Nacional de Representantes de las Provincias. Lo inician Bustos y lo inician Estanislao López en la propia Santa Fe. Esta Convención Nacional se va a declarar soberana y va a declarar a Lavalle traidor a la patria cuando vemos que llega finalmente el ejército argentino, desembarca, se va a acantonar en la Recoleta, lo llama, le manda una carta a Rosas, a Dorrego, le dice, el ejército nacional viene avasallado por esa logia que nos vive vendiendo. O sea, la logia unitaria era. Un tema, Jorgito, un tema, Jorge. En cuanto se corte, volvemos a entrar, ¿eh? Vale. Bueno, entonces estábamos llegando al tema central, que era Estanislao López y el jefe del federalismo y de la contrarrevolución. Le van a hacer todos estaban convencidos de que